2016. Durante estos 3 años primeros de transición van a revelar que se encuentran o están o han elaborado estados financieros en transición al marco NIC-SP. ¿Bajo qué? Bajo la norma NIC-SP 33. Oye, entonces, ¿qué significa? ¿Que todavía puedo aplicar principios o ya no debo de aplicarlos, sino más bien debo aplicar NIC-SP? En la práctica, lo que está sucediendo y lo que exige el ente rector es que las entidades públicas dejen de lado o que ya deben de tomar pleno conocimiento técnico de que los principios contables se encuentran derogados al 31 de diciembre de 2023. A partir de enero del 24, fíjense, ya han pasado casi 3 años, vamos a cerrar el 26. Todas las entidades públicas ya han establecido las políticas y han iniciado los procesos de transición desde la formación de la comisión, la SET, de la Comisión Especial en este caso de Transición, que está conformada por, por un presidente del área contable, la mayoría de las veces, y otros funcionarios de otras áreas que alimentan información al área contable. Va a depender de qué tipo de entidad sea. Un gobierno regional probablemente está liderado por la sede central, que coordina con las unidades ejecutoras. En un ministerio también, probablemente por la sede central, y a su vez en cada unidad ejecutora habrá un tipo de piloto o subcomisión que se encargue de reportar al pliego. Y lo mismo sucederá en un municipio donde todas las áreas deben de reportar los avances en función a las NIC-SP que les son aplicables. Para ello, las entidades han establecido una identificación de brechas contables que significan básicamente los alejamientos, aquellos tratamientos contables a los que queremos llegar bajo NIC-SP. Yo me encuentro, digamos, en principios y tengo que llegar a este lado que es NIC-SP. Esta distancia que tengo, a eso se le llama una brecha contable, porque yo tengo que establecer acciones específicas para objetivos específicos para poder implementar esta norma. Entonces, esa brecha que debo de acortar y que debo generar que llegue a un proceso de implementación debe establecerse por cada una de las normas, identificación de brechas, por cada una de las normas y párrafos relevantes de las NIC-SP que les sean aplicables. Muchos de esos tratamientos, se los cuento como experiencia, las entidades no los han tenido en cuenta o han sido asesoradas en algunos casos o han requerido asesoramiento para estos procesos de transición, naturalmente porque son normas que son nuevas, no solamente para el área contable, sino también para las otras áreas usuarias que van a reportar de información financiera. Por ejemplo, la unidad o la Oficina de Tecnologías de Información, OTI, que puede tener otro tipo de denominación en diferentes tipos de entidades. Vamos a decir informática, el área informática. Tiene ahora que reportar, o debería de reportar bajo NIC-SP 31 de intangibles, cuál es la valoración o mediante un informe técnico por disposición seguramente del titular o como se establezca a nivel interno, debería o podría, de acuerdo a la expertise que tenga el jefe o los trabajadores que pertenezcan al área usuaria, determinar cuál es la expectativa de vida útil de los software que cuente la entidad. Y además de hacer un inventario primeramente de los mismos para luego determinar la expectativa de vida útil y sobre todo de los activos físicos que contienen, por ejemplo, los servidores, los equipos computacionales, entre otros. Ese tipo de manejo es esencial que el área contable tenga una información oportuna, porque de esa manera van a poder traducir a la información financiera todas esas evaluaciones que están contenidas en informes técnicos mediante una posición técnica del área correspondiente para poder hacer un tratamiento coherente de acuerdo a cada uno de los marcos que alimentan a la información financiera. Lo mismo en el área de almacén. El área de almacén probablemente ahora habrá que o deberá determinar, y aquí va a depender de cada entidad pública, porque el titular es el que va a tener que liderar conjuntamente con de repente el área contable, al ser una norma financiera esencialmente, deberá traducir a las áreas usuarias el lenguaje contable que ahora se va a adoptar en la entidad de manera obligatoria. No es algo opcional. Las NIC-SP han llegado para quedarse y para implementarse dentro de las entidades públicas, y para ello hay un rol de liderazgo que hay que ejercer, y no desde una posición pasiva, sino desde una posición activa.
Y para ello las entidades públicas tienen que tener entrenamientos para formar a los equipos que no solamente van a formar las comisiones que se van a encargar de hacer un seguimiento a las áreas que implementen estas normas, sino además van a tener que efectuar constantes entrenamientos para que estas normas sean totalmente entendibles para cada una de las áreas que van a proveer esta información. Entonces, el primer año, al 31 de diciembre del 24, se estableció el ESFA, el estado que es básicamente el estado de apertura con los efectos de producto de la transición al marco NIC-SP y el juego completo de los estados financieros. Recordemos que bajo PCGA teníamos básicamente un tratamiento que nos decía, bajo la directiva de cierre, que aplicaba de manera supletoria el marco NIC-SP. Recuerden ustedes, de repente hay personas del área contable en la sala, las directivas de cierre, en la mayoría de los casos, si retrocedemos unos 10 años hacia atrás, porque se habla de NIC-SP probablemente en el Perú desde el 2013, y me quedo corto de repente, las directivas establecían que por lo no previsto en la directiva de cierre aplicada de manera supletoria las NIC-SP como tal. Hoy en día, las NIC-SP ya no se aplican de manera supletoria, se aplican para todas las transacciones en función a las disposiciones primero de la DGCP, porque recuerden que todavía estamos en un periodo de exención. Vamos a poner un ejemplo práctico y para ello voy a hacer una presentación en Excel. Si nos vamos a la NIC-SP 17, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos el gobierno regional, vamos a ponerle de Tumbes. El gobierno regional de Tumbes adquiere una maquinaria compactadora para obras públicas. Recuerden que los gobiernos regionales tienen la facultad de efectuar proyectos de inversión o IOR dependiendo las necesidades y la capacidad con la que cuenten. ¿Qué tipo de operaciones tenemos que considerar para determinar, en principio, la medición inicial, el reconocimiento de la transacción? Primero, tenemos que verificar que la norma, la NIC-SP 17, es un símil a la NIC 16. ¿Qué nos dice la NIC 16? ¿Qué criterios debemos de tomar en cuenta para reconocer equipo? Un activo de propiedad, planta y equipo, esencialmente, creo que no estoy compartiendo, voy a compartir por aquí. Sí, Frank, estás en la parte inicial. Ya, listo. Ahí se sigue viendo. Ahora sí se ve ya el caso número 1. Ya, listo. Muchas gracias. Ya, a ver, voy a compartir mejor ahí. Creo que estoy haciendo un zoom. A ver. Uy, a ver, creo que se movió acá. Se sigue viendo el Excel, ¿no? Se sigue viendo el caso Ya. número 1. Ya, perfecto. Entonces, recuerden que las NIC SP 17, para aquellos que recién nos estamos adentrando a estas normas, es un símil de la NIC 16, porque es fundamental cuando trabajamos en una auditoría financiera o de repente hacemos un tratamiento contable en el sector público. La NIC 16 básicamente regula el tratamiento de los activos no financieros, los tangibles, porque se mantienen para el uso, producción o suministro de los bienes o servicios, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dice la norma es: ¿cuándo reconozco un activo como propiedad, planta y equipo? ¿Bajo la NIC 16 o bajo la NIC 17? Y vamos a ver el componente adicional de la NIC 17. Bajo NIC 16 dice que cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados al activo fluyan a la entidad y el costo pueda venirse de manera fiable, bajo NIC 16. Y bajo NIC 17, ¿qué nos dice? Que además tenga potencial de servicio. Entonces, si bien es cierto, podría no tener un probable beneficio económico futuro, porque muchas entidades públicas no tienen intención de lucro, sino más bien una finalidad social, y es algo que nos aparta y nos pone en un camino diferente a las empresas. Las empresas buscan lucro, por lo contrario, las entidades públicas buscan un fin social, una prestación de un servicio para una comunidad o una entrega de un bien para una población objeto, y para ello establecen planes o mediante un planeamiento estratégico institucional y que luego se operativiza mediante un plan operativo institucional que es medible en el tiempo y que además tiene facultad financiera porque se mide mediante indicadores. Entonces, no solamente buscamos un beneficio económico, es más, las entidades públicas en esencia no buscan un beneficio económico, buscan tener que sus activos tengan un potencial de servicio, que puedan ser útiles para la prestación de un servicio. Entonces, que estos activos probablemente no van a generar ingresos directamente,
pero sí proporcionan servicios a la población. ¿Cómo cuáles? Entonces, un hospital, un colegio, una carretera, un puente, un sistema de alcantarillado, una infraestructura pública que probablemente ha llevado también un tiempo su realización. Entonces, bajo NIC 16, recordemos que tenemos los conceptos de que para reconocer un activo, los impuestos no recuperables son aquellos que pueden formar parte del activo. Entonces, si el IGB es no recuperable, en este caso, no podría formar parte del activo. Es decir, todos los impuestos no recuperables podrían ser parte del activo. En este caso, las entidades públicas tienen una excepcionalidad a la regla porque efectivamente están exentas de impuestos. Entonces, sí podría ser parte del activo. Entonces, el transporte, aquí hablamos de 8.000 soles, también es parte del activo porque es un costo que es necesario para la adquisición o para la prestación de un servicio. Igualmente la instalación y montaje, los honorarios técnicos para la instalación, además las pruebas de funcionamiento. Recuerden que bajo NIC 16 y bajo NIC 17 o NIC SP 17, y aquí por eso hago un símil, el tratamiento en este aspecto se detiene o el reconocimiento de costos se detiene cuando hablamos de pruebas o puestas en marcha, ¿no? Cuando hablamos de pruebas para poner el activo en funcionamiento, probablemente esas pruebas de funcionamiento, si es que ya no son indispensables para la activación del mismo, sino más bien son un costo adicional que la gerencia espera realizar o que la alta dirección espera realizar para poder dar el aseguramiento de que efectivamente el activo va a funcionar de acuerdo a la expectativa o a lo que se requiere, de acuerdo al requerimiento del área, probablemente ese costo adicional podría no ser considerado como parte de todo el activo. Entonces, los costos incurridos capitalizables, en este caso, van a ser el precio de compra, el costo de adquisición del mismo, el IGB no recuperable, porque recordemos que en este caso es una entidad que tiene exoneración de impuestos, el transporte, la instalación, el horario técnico. En el caso de las empresas, bajo NIC 16, el IGB no se considera como parte del costo porque es un impuesto recuperable, ¿sí? Cuando las empresas, por ejemplo, importan activos e incurren en aranceles, esos aranceles sí se consideran para ese efecto como parte del costo del activo. Sin embargo, el IGB en el lado empresarial no se considera como parte del costo del activo. Caso contrario, en el otro camino que estamos nosotros revisando, el IGB no recuperable para las entidades públicas sería un costo capitalizable. ¿Ok? Entonces, ¿qué costos no serían capitalizables? Así como en el caso de la NIC 16, las capacitaciones, la publicidad, el mantenimiento inicial no sería un costo capitalizable. ¿Qué mantenimiento sí sería capitalizable bajo NIC 16 y bajo NIC SP 17? Y aquí justamente van a encontrar el símil para aquellos que vienen del mundo NIF. Un mantenimiento, un overhaul, un mantenimiento a gran escala que significa un incremento de la vida útil del activo, de su capacidad o potencial de servicio, su incremento de potencial de beneficios económicos, de generación de beneficios económicos futuros, ese incremento porque de repente tengo un activo, este mismo, que se iba a utilizar por 10 años, al año 8 hago un mantenimiento, ese mantenimiento a gran escala genera que los 2 años restantes, ahora que le quedaban a ese activo, se incrementen a 5 adicionales, teniendo 7, ese mantenimiento a gran escala que va a generar que se reemplacen piezas y que se den de baja las que se encontraban instaladas en el activo para incorporar las nuevas y que estas nuevas generen una nueva capacidad de generar beneficios económicos futuros. Y en el mundo NIC SP 17, generación de potencial de servicio, ese incremento sí va a ser considerado como parte del costo del activo. Entonces, en esencia, ahí tenemos un resumen puntual de cuáles son los conceptos primordiales que se deben tomar en cuenta para capitalizar o no los costos dentro del reconocimiento inicial y medición inicial del activo. Para ello, vamos a determinar cuál es el costo.
decíamos en la parte superior, voy a abrir un poquito más esta parte para que se pueda ver bien. Entonces, fíjense, teníamos estos costos que en la parte inferior los estamos listando para determinar el costo del activo, el precio de máquina, el IGB no recuperable. Esta parte es importante porque aplica solo al sector público por aquellas operaciones exoneradas de impuestos. Ahora, si es un activo que va a ser utilizado para generar rentas, recuerden, porque también existen entidades públicas, por ejemplo, municipios como la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tienen activos para generar rentas, sí podría ser que ese IGB que vaya a incurrir con la intención de adquirir un activo para generar un tipo de generación de flujos, ese IGB no va a ser reconocido como parte del costo del activo. Dependerá siempre de la intención de la alta dirección. La intención que tenga para la adquisición o para la puesta en marcha, es decir, para el uso que le va a dar a ese activo fijo que forma parte de la propiedad, planta y equipo. Entonces, si este activo no fuera a generar o no tuviera la intención de ponerlo para generar flujos, beneficios económicos, sino más bien para la prestación de un servicio, ese IGB sería considerado no recuperable. Por el contrario, si fuera un impuesto que sí va a ser recuperable, en ese caso no podría considerarlo como parte del costo del activo. Eso es un poco un criterio, un parámetro que la norma establece, dado que te vas a ver beneficiado con un reconocimiento o con una devolución del mismo. Por ende, la norma elige un camino. O vas a reconocerlo como propiedad, planta y equipo, si es que es un impuesto no recuperable, pero si es impuesto recuperable, no lo puedes reconocer como parte del costo del activo. Si es un impuesto recuperable, no lo puedes reconocer. Entonces, agregando también el transporte, más la instalación, más los honorarios técnicos y las pruebas de funcionamiento. Las pruebas de puesta en marcha, recuerden, porque una cosa son pruebas de funcionamiento, el testeo inicial que se le da al activo, una planta, por ejemplo, de regasificación de gas. Existe una entidad pública que se encarga de proveer gas en algunos puntos del Perú. Entonces, la prueba de funcionamiento, el primer testeo o el testing que se le hace al activo, sí forma parte de capitalizar el activo, pero la puesta en marcha, es decir, cuando ya el activo está en ejecución y tiene algunas actividades de pruebas piloto para, digamos, 10 usuarios para efectuar la validación de la prestación del servicio, en esos casos, el activo, ese costo que se incurre por la puesta en marcha, la norma castiga e indica de que no serían parte del costo del activo, sino había un gasto del ejercicio. Y esa explicación es explícita, ¿no? Tal cual, de manera literal. Entonces, la determinación del activo sería en base a este total, es decir, 326.000, le estableceríamos un valor residual diferente a principios contables. Recuerden que bajo principios contables no se establecía un valor residual a los activos. De hecho, los principios indicaban de que no había una determinación de valor residual. Bajo NIC SP se debe determinar un valor residual, que es este valor eh, inmaterial o final que espera recibir la alta dirección producto de la liquidación o baja del mismo. Posteriormente se deducirá y quedará un monto depreciable y sobre ese monto depreciable estableceremos la tasa de depreciación. Tenemos tasas de depreciación sugeridas mediante las disposiciones de la DGCP, sugeridas, mas no impositivas, porque recuerden que la DGCP ha dejado un párrafo adicional indicando que de acuerdo al criterio o de acuerdo a la aplicabilidad técnica que le requiera a cada entidad pública, podrá determinar una tasa diferente. Y justamente eso lo vamos a encontrar en muchas entidades, porque hay activos críticos muy especializados que no van a tener una tasa acorde a la establecida por la DGCP probablemente, porque van a tener un diferente tipo de distribución del gasto en el tiempo, por consiguiente no van a coincidir con la expectativa establecida por las clases de activo fijo por la DGCP. Bien, entonces aquí hay un breve ejemplo para que ustedes se lo puedan llevar y con esto quiero darle el pase a Jason, invitarlos a la sesión
que vamos a comenzar con aprendizaje contable. Vamos a desarrollar cada una de estas normas que son especializadas para el sector público, para las diferentes entidades del Estado. Es un entrenamiento que nos va a ayudar a poder plasmar mejor nuestros servicios o bien de auditoría financiera o de cara al tratamiento contable que efectuamos en las entidades públicas. Vamos a desarrollar también dentro de este breve curso eh, un diagnóstico breve de cómo se debería hacer un diagnóstico en un taller final de aquellas normas que son aplicables o no a las entidades públicas. ¿Qué se debería de efectuar o cómo deberíamos realizarlo? Mediante y ese checklist también lo vamos a compartir como parte del curso para que ustedes en las entidades que se encuentren auditando o como contadores puedan llevarlo a cabo de manera práctica y así poder mejorar en su desempeño profesional. Bien, hasta aquí llega mi presentación y muchas gracias por su atención.